Dios nos bendiga una vez más, mis queridos hermanos y amigos que en esta hora se dan sintonía con nosotros en la página del Centro de Discipulado Mundial. Reciban un caluroso abrazo, un caluroso saludo en esta hora. Queremos compartir en la noche de hoy, este próximo martes, el discipulado, y como ustedes saben, hemos estado escudriñando las Escrituras, cerca de las 13 epístolas o cartas del apóstol Pablo. Pero antes de entrar en la noche de hoy en la enseñanza de Primera de Corintios, queremos elevar una oración al Todopoderoso para que sea Él siempre guiando nuestros pasos, dándonos la sabiduría, el conocimiento y sobre todas las cosas la revelación de su palabra. Por eso en esta hora te invito, amado hermano, que ahí en tu hogar te conectes en este tiempo de oración y oramos. Padre eterno, te honramos, te damos gracias, Dios del cielo. Gracias por el privilegio que nos concede, mi Dios amado Jesús, de una vez más llegar a través de estos medios a tantas vidas, Dios del cielo. Te pedimos que en la noche de hoy, mi Dios amado Jesús, en el tiempo que tú nos permitas compartir esta palabra, sea de edificación, sea de crecimiento, pero sobre todo, mi Dios amado Jesús, que sea de revelación para corregir aquellas áreas en nuestra vida, porque tu palabra nos infunde y nos corrige, mi Dios amado Jesús, para ser mejores cristianos, mejores creyentes. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre amado de nuestro Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Qué maravilloso, luego de que hemos podido entrar en todas estas cartas que el apóstol Pablo tuvo a bien escribir a lo largo de este periodo. Y habíamos hablado anteriormente, habíamos iniciado con la carta de Gálatas, y luego estuvo el pastor Pablo hablando acerca de la iglesia a los tesalonicenses, cuando Pablo le escribió a estos hermanos de la iglesia de Tesalonicenses. En la noche de hoy vamos a entrar entonces a lo que es el libro de Corintios. El libro de Corintios, Primera de Corintios. Recuérdese que el autor de todas estas epístolas, de todas estas cartas, es el apóstol Pablo. La fecha sugerida que sugieren los investigadores, los teólogos, es desde el año 55 al 56 después de Cristo. Y como tema de la epístola, de la carta a los Corintios, es el problema de la iglesia existente en ese entonces, cuando Pablo se enfrenta fundando aquella iglesia. Encontró una serie de problemas, pero no simplemente se quedó con los problemas, sino que trajo soluciones, porque el Espíritu Santo del Señor siempre trae soluciones a nuestra vida. Y es interesante para nosotros saber que la epístola de Corintios habla sobre la transformación y la corrección de la iglesia de Jesucristo. Y no hay otra carta, de las 13 cartas, no hay otra carta que traiga más corrección a la vida de la iglesia, a la vida del individuo, que la de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Así que, viendo el trasfondo histórico, porque siempre es bueno tener un trasfondo histórico, y acuérdese que estos discipulados no es para ir verso por verso ni capítulo por capítulo. Eso es una tarea que usted, amado hermano, amigo, tiene que realizar en su hogar, en el tiempo que el Señor le permite. Es deber, es menester el que usted aparte tiempo para escudriñar las Escrituras. Y para que usted pueda ir profundizando lo que queremos traer en este trasfondo histórico acerca de lo que ocurrió en Corintio. Y vamos a hacer un puente hermenéutico, un puente, una conexión al día de hoy entonces, para ver cómo la iglesia del siglo XXI, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, y ahora 21 siglos después, o 20 siglos después, cómo la iglesia del Señor se encuentra enfrentando en muchas de las ocasiones los mismos problemas que encontró el apóstol Pablo. Así que Corinto, la carta es a los Corintios, pero el lugar, la región es Corinto, una antigua ciudad griega, es para que usted entienda. Era en muchos sentidos la metrópoli más prominente de los tiempos de Pablo.
Como muchas ciudades prósperas de la actualidad, Corinto tenía intelectuales, pero ya usted sabe, cuando hay muchos intelectuales ocurre la arrogancia, la opulencia material y la corrupción moral, debido a que todas estas personas se concentran en muchas de las ocasiones en las metrópolis, en las regiones y ciudades muy grandes. Abundaba toda clase de pecado en esta ciudad famosa por su sensualidad. Entonces Pablo, con su propio grupo apostólico, y vamos a ver cuál era ese grupo apostólico. Y es interesante y menester que en la noche de hoy usted tenga a su lado su Biblia. Es importante porque si vamos a hablar acerca de las Escrituras, es importante que nosotros tengamos nuestra Biblia, nuestras Escrituras a la mano. Y yo quiero que usted me acompañe en esta hora al libro de los Hechos. Y tal vez usted dirá, bueno, no estamos hablando de Corinto, ¿por qué vamos al libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos recoge toda esa historia a grosso modo y nos las pone de manifiesto. Y luego entonces en la epístola o en la carta, usted va a ir que el apóstol Pablo va detallando punto por punto. Y yo quiero que en esta hora usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 18, verso 5, para que usted vea cuál era el grupo apostólico con el cual Pablo comenzó a fundar la iglesia que se encontraba en Corinto. Y dice Hechos 18, verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y estamos viendo ya de mano cómo el apóstol Pablo comienza a formar ese grupo. Y es interesante porque en muchas ocasiones pensamos que el apóstol Pablo simplemente se lanzó solo. Y en muchas ocasiones es imposible que un hombre o una mujer lleve a cabo un ministerio de gran alcance. Es necesario que nosotros tengamos un grupo de apoyo, un grupo que sostenga, un grupo que ayude, un grupo que tenga visión también, que esté alineado a la visión con la cual el apóstol, en este caso Pablo, estaba trabajando o iba a trabajar a la iglesia de Corinto. Pablo fundó la iglesia de Corinto durante su ministerio de 18 meses que permaneció allí, o 1 año y medio. Y esto ocurrió en el segundo viaje misionero. Y usted dirá, ¿dónde vemos o podemos encontrar eso? Pues ahí mismo en Hechos 18, los versos del 1 al 17, no los vamos a leer todos porque es algo que usted puede hacer en su casa, pero quiero al menos esos primeros 4 versos para que usted vea cómo el apóstol Pablo se entregaba de lleno en lo que era el ministerio apostólico. Y comienza el libro de Hechos a decir, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Recuérdese que estamos hablando que Corinto ubica en Grecia y Atenas está ahí. Y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y era el mismo oficio que el apóstol Pablo hacía en el tiempo antes de ese llamado apostólico de fundar iglesia. El apóstol Pablo trabajaba creando tiendas o casetas de campaña, para que usted lo pueda entender en hoy día. Y dice el verso 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Quién persuadía a judíos y a griegos? El apóstol Pablo, porque era una palabra dirigida por el Espíritu Santo. Y ahí ese verso 5, que lo vamos a dejar en el verso 5, que fue el que leímos anteriormente, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y es interesante saber por qué Pablo en Corinto está predicando acerca de que Jesús era el Cristo. Le dije que Corinto era la metrópolis. Y estamos en un trasfondo, no estamos entrando de lleno en nada, estamos en ese trasfondo histórico. Y yo quiero que usted preste atención para que usted vea. Corinto estaba en Grecia. Y todos conocemos a través de la historia secular que en Grecia predominaba la filosofía, el humanismo, la sabiduría de los hombres. Y Pablo entonces, con ese grupo apostólico, ungidos por el poder del Espíritu Santo, entran a esta ciudad. Y es entonces que Pablo tiene que contrarrestar la vida de aquellos creyentes que se encontraban en Corinto. Porque aunque eran creyentes, vivían una vida dual o una vida doble. Estaban expuestos a la filosofía, al humanismo. Y lo mismo podían creer en Jesús, que era el Cristo, como también podían creer que en Corinto se encontraba, habían alrededor de 12 templos, pero uno de ellos, el templo famoso, el templo de Afrodita. Y más adelante vamos a hablar de eso. Y es el apóstol Pablo que tiene que entrar con una palabra por medio del Espíritu Santo para traer de inmediato corrección a la iglesia que estaba en Corinto. Después que Pablo salió de Corinto y había fundado por espacio de año y medio, le dije, o 18 meses, que estuvo allí trabajando arduamente, predicando la palabra y testificando. Así que comenzó a surgir aquella iglesia joven. Pero a la misma vez que surgió aquella iglesia joven, surgieron problemas que exigían nuevamente la autoridad o la enseñanza apostólica. Y es entonces el apóstol Pablo que entonces se sienta a escribir esta carta a los Corintios. La primera epístola a los Corintios se escribió durante su ministerio de 3 años, cuando ya había salido y se encontraba en Éfeso. Y eso usted lo puede ver, mis amados hermanos, si usted continúa en el libro de los Hechos. Y no es que estamos estudiando el libro de los Hechos, ya ese libro la pastora Suri lo tocó hace unos meses atrás. Pero como le dije anteriormente, el libro de los Hechos nos da un panorama general de la vida del apóstol Pablo. Y por eso es que nosotros aquí en el Centro de Discipulado Mundial hemos comenzado a instruir y a enseñar las cartas del apóstol Pablo de acuerdo a cómo están en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 20, verso 31. Y se lo digo así para que usted vea. El apóstol Pablo dice: por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que el apóstol Pablo, cuando estaba en Éfeso, le escribe esta carta y se las hace llegar. Pablo supo de los problemas de Corinto cuando se encontraba en Éfeso. Y eso entonces lo miramos ahora cuando entramos a la carta de Corinto. Y ahí usted con su Biblia o su celular, su iPad en mano, usted me puede acompañar en 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Y tal vez usted dice, ¿por qué estamos brincando de un lugar a otro? Porque en este trasfondo lo que quiero es que usted entienda cómo el apóstol Pablo estaba trabajando. Y el verso 11 dice: porque he sido informado. Recuérdense, Pablo está ahora en Éfeso. Ya Pablo estuvo con ellos 18 meses allí, año y medio trabajando. Sale del lugar a otra región para predicar el evangelio, y cuando está en Éfeso es que viene la noticia y Pablo entonces se sienta a escribir esta carta de corrección y de amonestación a los hermanos que están en Corinto. Y dice Pablo: porque he sido informado
acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Esa es la familia que llevó la noticia o la carta al apóstol Pablo. Que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo entonces comienza a hacer una serie de preguntas o comienza a plantear una serie de preguntas en la carta de los Corintios. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y tal vez usted pueda ver y dice, bueno, aquella iglesia evangeliza de esta manera. Esta otra iglesia lo hace de esta otra manera. Esta otra iglesia lo hace de esta manera. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿está Cristo dividido? La respuesta es no. No. Cada cual, el Señor lo llamó a ejercer el ministerio. Y de acuerdo a cómo esa iglesia tenga su identidad, va a llevar el evangelio del Señor. Después de esta delegación que vimos que la familia de Cloé le llevó la epístola al apóstol Pablo, en la que le solicitaban instrucciones para corregir, para amonestar y arreglar los problemas que habían dentro de aquella iglesia que el apóstol Pablo había fundado. Y eso usted lo puede mirar en el capítulo 7 de Primera de Corintios, verso 1. Capítulo 8, verso 1. El capítulo 12, verso 1. Y el capítulo 16, verso 1. Y es que el apóstol Pablo va detallando paso por paso cómo está amonestando a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué era Corinto? Y estamos todavía en el trasfondo. ¿Qué era Corinto? Corinto era aquella región que le dije, una metrópoli. Y estamos en Puerto Rico, en el pueblo de Humacao, la ciudad de Humacao. Y es para que usted pueda entender, y menciono esto porque estas grabaciones están al alcance de muchas personas una vez se suben a las redes sociales o están en los medios de YouTube, y para que usted se pueda ubicar. Así que estamos en Humacao, una ciudad de Puerto Rico. Para nosotros en Puerto Rico, una metrópolis lo podría ser el municipio de San Juan, el municipio de Carolina, el municipio de Bayamón. Son lugares grandes donde se conglomera una cantidad de personas. Entonces, ¿qué sucedía en Corinto? Que era la metrópolis de aquel lugar. La gente iba a pasarla bien en aquel lugar. Porque donde está la metrópolis hay mucho lugar de entretenimiento. Hay mucho lugar donde nos podemos beneficiar. Y entonces en Corinto la gente iba porque dentro de los 12 templos que habían en Corinto, había uno dedicado a la diosa Afrodita. Y que ese templo tenía un prestigio porque ubicaba en el lugar más alto de toda aquella región. ¿Y qué pasaba en aquel lugar? Bueno, en el templo de Afrodita, las sacerdotisas, las que trabajaban dentro del templo, lo que hacían o se les conocía como que eran las entretenedoras de la vida nocturna. Para decirlo en un arroz y habichuela, se dedicaban a la prostitución. Y entonces, como era una metrópolis, pues todo el que iba por aquella región iba en busca de ¿qué? De satisfacer los deseos carnales. Y no había tal vez alguna distinción entre el cristiano y el no cristiano. Y el apóstol Pablo tiene que entonces comenzar a amonestar con una palabra dura de corrección a la iglesia de Corinto. La pregunta que nos debemos hacer es, en el siglo XXI, ¿será pertinente todavía esta palabra para nosotros en este tiempo? La respuesta sigue siendo que sí. Porque si bien es cierto, en muchos de nuestros lugares, de nuestras regiones, existen problemas similares a los que más adelante vamos a seguir viendo que ocurrían en Corintio. Esta epístola trata de la clase de problemas que experimentan las iglesias cuando los miembros en muchas ocasiones
y tenemos que decirlo de esta manera, lamentablemente son carnales, mantienen su vida carnal, siguen siendo gobernados por la concupiscencia que hay dentro de sí. Y a lo mejor usted dice, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Yo le invito a que usted vaya a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13. Y usted me acompañe en esta hora en la lectura, para que usted vea lo que dice la palabra del Señor. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Y entonces el apóstol Pablo comienza a exponerle que lo que se hace en oculto va a salir, va a ser revelado, va a ser expuesto. Y por eso es que la familia de Cloé, que era una familia de la región de Corinto, comenzó a ver todo este tipo de problemas y le hace saber el apóstol Pablo. Y eso lo hacen personas que son gobernadas por el Espíritu y son personas que sienten pertenencia y son personas que sienten que las personas deben vivir una vida recta delante del Señor. Así que con este trasfondo histórico, usted está viendo cómo se van enfrentando aquellos problemas que enfrentaba Corinto en aquella región. Les quiero hablar brevemente acerca del comercio. Si era una ciudad que era una metrópoli, pues entonces había un intercambio, se utilizaba como un intercambio para que desde las regiones desde España, corriendo toda esa región, cruzara Italia, Grecia, pasara por Corinto, por los muelles de Corinto, todo comercio, y fuera entonces llevado hasta Jerusalén y hasta Egipto. Y de igual manera, ese comercio desde esas regiones hasta llegar a España. Así que Corinto mantenía ese cruce de caminos de personas viajeras y de comerciantes. Y ese comercio fluía en ambas direcciones. Así que estamos hablando de esta ciudad que ofrece este espacio para que el comercio sea expandido a toda la región. La cultura que se daba en Corinto. Corinto no era un centro intelectual como lo era Atenas, que estaba al cruzar. Y para que usted entienda, Corinto era, vamos a decir, si visitamos a San Juan, que ubica en Puerto Rico, y vamos a lo que conocemos el viejo San Juan como tal, una vez pasamos el puente de los hermanos que conecta a esa isleta, pues antes de cruzar ese puente era Corinto. Una vez cruzas el puente de los hermanos y te conectas con la isleta del viejo San Juan, es como si estuvieras entonces en Atenas. Es para que usted pueda entenderlo, ¿verdad? Y yo le aconsejo que usted busque a través de los medios, en Google, el mapa de dónde ubicaba Corinto y cómo era que se conectaba en este entonces. Así que, aunque estaba cerca de Atenas, no se conocía porque fuera un centro intelectual. Pero sí se caracterizaba por algo. Como eran griegos, valoraban en gran manera o en gran medida la sabiduría. La sabiduría. Y contra esto el apóstol Pablo tiene que hacer la afrenta en Corinto. La religión que predominaba, al menos se conoce que habían 12 templos. Dentro de ellos estaba el templo de la diosa Afrodita, el del templo de Aeros. Pero dentro de esos 12 había una sinagoga judía. Así que había entonces judíos en aquella región que practicaban lo que se practicaba en Jerusalén. Había una inmoralidad en aquel lugar, en aquella ciudad de Corinto. Como cruce de comercio y negocio, Corinto estaba plagada de conducta inmoral. La adoración a Afrodita fomentaba la prostitución en el nombre de la religión.
era un entorno de esta magnitud, ciertamente. Cuando vemos que era una metrópoli, encontraremos un sinnúmero de problemas que las iglesias de estos lugares se enfrentan. Y si bien es cierto, en nuestros tiempos de hoy, las iglesias que ubican en las metrópolis enfrentan una serie de problemas. Y es que está plagada de tanto ambiente de diversión que las personas entonces eligen si sirvo a Cristo o si decido servir a los placeres o decido seguir la vida cotidiana que me ofrece este mundo. Viendo algunos de los problemas que existían en la iglesia de Corinto, y tal vez usted diga, wow, pastor, todo esto enfrentaba la iglesia de Corinto. Bueno, había unos problemas existentes en la iglesia de Corinto. Entre ellos, había lo que no había era la tolerancia, había una tolerancia, al pecado como el incesto. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 5 de Corinto, los versos del 1 al 13. Había una tolerancia de esa magnitud. Había una inmoralidad sexual en general. Y usted lo puede mirar en el capítulo 6, del verso 12 al 20. Habían pleitos entre los creyentes. Y tal vez usted dice, bueno, que habían pleitos. Sí, habían pleitos, habían contiendas entre los creyentes. Y eso usted lo puede mirar en el capítulo 6, del verso 1 al verso 11. El pensamiento humanista acerca de la verdad apostólica estaba allí. Y usted puede leerse ese capítulo 15 completamente. Habían conflictos sobre la libertad de los creyentes en Cristo. Había un conflicto. Y eso usted lo puede mirar en el capítulo 8 y el capítulo 10 de la carta a los Corintios. Así que le he mencionado una variedad de problemas existentes en la iglesia de Corinto. La pregunta que nos debemos hacer en esta hora es, ¿estos problemas que existieron en la iglesia del primer siglo en Corinto existirán todavía en este tiempo? Yo entiendo que muchos de estos problemas son existentes todavía en la iglesia de hoy día y que es la palabra del Señor la que trae la amonestación y la corrección por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Pablo comienza a denotar y a instruir a esta iglesia. Y es que como fundador de esta iglesia, siente la necesidad de traer la corrección. Es como el padre con el hijo. Cuando hace algo incorrecto, el padre, ¿qué tiene? El deber de traer la corrección. De igual manera, el apóstol Pablo se vio en la manera de sentarse a escribir. Y no lo mire como que era un cuento de bochinche o como era un cuento de murmuración por la familia de Cloé. La familia de Cloé vio la necesidad de traer corrección. Y siempre donde hay dificultades, Dios va a levantar a hombres y a mujeres valientemente que se paren en la brecha a favor de un pueblo. Y eso fue lo que hizo esta familia. Le llevó las noticias de cómo se encontraba la iglesia de Corinto. Era como tirarle una radiografía a la iglesia de Corinto. Y entonces es el Espíritu Santo que inspira al apóstol Pablo a traer la corrección. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esta carta para nosotros? Escuche este momento. Esta carta sigue siendo vigente para la iglesia de hoy, tanto para instruir como para inspirar. Los cristianos siguen viéndose poderosamente influenciados por el entorno cultural y la mayoría de los problemas a los que se enfrentó la iglesia de Corinto aún están presentes entre nosotros. Y es que son problemas, podríamos decir, de inmadurez, de inestabilidad, de divisiones, de celo, de envidia, de dificultades matrimoniales, de una inmoralidad sexual,
el mal uso de los dones espirituales. Y contra todo esto que les he estado mencionando es que el apóstol Pablo comienza a traer la corrección. Por eso esta carta sigue siendo vigente para la iglesia de hoy día. Y qué bueno es saber que la palabra es inspirada y es útil para redarguir y corregir. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo a través de esta carta. Con todos estos problemas, la carta de Pablo contiene algunos de los capítulos más conocidos y apreciados en toda la Biblia. Ejemplo de ello es el capítulo 13, que habla acerca del amor. Y ese casi en todas las bodas y nupcias traemos a colación estos versos acerca del amor. Toda la carta se dirige hacia la poderosa imagen paulina, mirando a la iglesia como un solo cuerpo unido en amor. Pero en amor, el apóstol Pablo trajo corrección. En amor, el apóstol Pablo trajo la corrección para la iglesia de Corintios. Entonces, tal vez la más grande contribución teológica de nuestra carta a la fe cristiana es la forma en que Pablo entiende la naturaleza de la iglesia. Es como Pablo estaba mirando la iglesia de Corinto. Es como Pablo estaba viendo la iglesia de Corinto, especialmente en su expresión local, en el entorno donde ellos se encontraban. Si esa era la conducta de la vida cristiana de los de Corinto, entonces no había una distinción entre el creyente y el no creyente. Entonces, ¿qué sucede? Que si esto era así, el evangelio mismo estaba en juego. La teología y la conducta de los de Corinto. Así que Pablo deja de entrever con una expresión visible en la comunidad local las personas redimidas. Pablo trae de manera somera lo que tenemos que hacer en Cristo Jesús. Y como resultado esencial es que hay más enseñanza sobre la iglesia en este escrito que ninguna de las otras cartas de Pablo. Y eso comencé al inicio de este discipulado, comencé a decirle esta información del trasfondo histórico. Entonces, predominan dos grandes imágenes. Primero, la iglesia local es el templo de Dios en Corinto. La iglesia de Dios es el templo. Y es que recuérdese que en Corinto todo el mundo admiraba el templo de la diosa Afrodita. Y Pablo dice, no es el templo de la diosa Afrodita. Es que nosotros somos el templo. Somos nosotros. Entonces, con esta imagen, Pablo subraya algunos puntos. Y estamos ya finalizando en esta hora el discipulado de esta noche. Que si bien es cierto, lo que hemos traído es un trasfondo histórico para que usted en la próxima semana, usted se tome la delicadeza de sentarse y leer los 16 capítulos que tiene la primera carta a los Corintios. 16 capítulos. Usted tome 1 o 2 pasajes por día. Léalo en diferentes versiones. Hoy tenemos la gran oportunidad que tenemos equipos electrónicos que dentro de aplicaciones podemos mirar diferentes contextos de cómo lo han ido traduciendo para que usted pueda tener una mayor comprensión. Y esto, vaya estudiándolo de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 18 en adelante, al 20, 21, capítulo 20, 20 y 21, para que usted vea todo ese trasfondo histórico del apóstol Pablo. Entonces, como templo de Dios que somos, ellos debían vivir con la alternativa de que Dios, tanto frente a los templos paganos, como frente al modo de vida que los rodeaba. Ya les está diciendo, no es que tengan que ir al templo de la diosa Afrodita, es que ustedes son el templo. Y como templo caminante, deben entonces reflejar la vida de Cristo. En efecto, esta es precisamente la inquietud de Pablo en gran parte de la carta,
que hay otros campos difusos que los cristianos de Corintio casi no podían distinguirse de los que no eran creyentes. Y era que, le dije al principio, vivían una vida dual. Por un lado, escogían hacer algunas cosas y por otro lado decían, no, pero es que soy creyente. Y si miramos hoy, 21 siglos después, y miramos si este problema se encuentra todavía recurrente dentro de la iglesia, lamentablemente tenemos que decir que sí aparece, pero que con amor, por medio de la escritura y por medio de la enseñanza y por medio de la revelación del Espíritu Santo, estamos trayendo para que cada creyente decida vivir de acuerdo al diseño de Dios y no al diseño humanista que tantos tratan de plantearnos en estos tiempos. Entonces, ¿qué hacen los templos de Dios? Los templos de Dios es donde habita la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Así en contraste con los ídolos mudos que los rodeaban en aquel lugar. Templos vacíos, donde no se escuchaba nada, pero qué bueno es saber que nosotros somos templos vivos, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Templos caminantes, que somos ejemplos en medio de la sociedad. Templos vivos, que somos edificados no por nuestra humanidad, somos edificados por Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y con esto Pablo comienza a enfrentarse. Pero hay un verso que quiero denotar y con este cierro en la noche de hoy, porque Pablo comienza con todo esto y como si bien les dije anteriormente, no se constituía de que habían grandes sabios, pero sí admiraban la sabiduría porque eran griegos. Y como filosofaban tanto, Pablo le dice en el capítulo 2, verso 16, y con este verso cerramos en la noche de hoy. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y Pablo hace una afirmación que nosotros hoy, 21 siglos después, hacemos la misma afirmación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vivimos en un mundo influenciado por tanto humanista, por tanta filosofía, por tantas ideologías, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y siempre y cuando tengamos la mente de Cristo y caminemos en rectitud y caminemos en novedad de vida y caminemos como templos vivos, el Señor hará la obra a través de cada uno de ustedes y a través de este servidor. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que a través de este discipulado, de este trasfondo histórico, tú puedas adentrarte entonces en la enseñanza y poder entender y poder comprender con una mejor comprensión lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en Corintio. Ya para la próxima semana estaremos trayendo una distribución sugerida. No es que es una camisa de 11 fuerzas, pero una distribución sugerida de cómo estamos mirando el libro o la carta de los Corintios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que tú tengas una semana extraordinaria y que tu familia y la vida tuya sean llenas del poder del Espíritu Santo. Oramos en esta hora. Señor y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias por el privilegio que nos concede de compartir en esta noche tu palabra a través de estos medios, esperando que sea de edificación, mi Dios amado Jesús, y esperando, mi Dios amado Jesús, que esta palabra sea relevante para nuestros tiempos, que traiga corrección en medio de tu iglesia, oh Dios del cielo. Espíritu Santo, tú obraste en la iglesia de Corinto, obras en el siglo XXI en medio de tu iglesia, porque sigue siendo tu iglesia. Y nosotros tus hijos, nosotros tus templos vivos aquí en este mundo. Señor, ayúdanos a cada día a enfrentar de manera eficiente con la ayuda del Espíritu Santo cada adversidad, cada situación. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.